Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 41. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona, y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online, y hoy vamos a hablar sobre liderazgo con Javier Rodríguez Moloni. El liderazgo es un elemento indispensable en la dinámica de cualquier empresa de éxito. Un líder efectivo puede ser el catalizador de la innovación, el agente del cambio y la fuente de inspiración para todo el equipo. El liderazgo trasciende la simple autoridad jerárquica y se adentra en el territorio de la influencia, de la motivación y de la visión estratégica. En el entorno empresarial, el líder no solo da órdenes, sino que guía a su equipo hacia objetivos comunes, promoviendo un ambiente de trabajo colaborativo y de respeto mutuo. Los estilos de liderazgo pueden variar enormemente. Algunos líderes adoptan un enfoque más autocrático, otros optan por un estilo democrático o transformacional. Sin embargo, independientemente del estilo, existen características clave que todo líder debe tener: capacidad de comunicación, toma de decisiones asertiva, empatía y la habilidad de inspirar y motivar a los demás. Además, el liderazgo eficaz se centra en el desarrollo del capital humano. Un buen líder reconoce el potencial de su equipo y fomenta su crecimiento personal y profesional. Y al hacerlo no solo mejora la productividad, sino que también aumenta el compromiso de los empleados, resultando en un mayor rendimiento de la organización. La capacidad de liderazgo es básica en el mundo laboral. Toda compañía necesita personas que influyan, que organicen y que motiven a los demás. Pero, ¿cómo debe comportarse un buen líder? ¿Qué rasgos debe poseer? Javier Rodríguez Moloni, que lleva años siendo líder y liderado, es mi invitado de esta semana, y en los siguientes minutos vamos a analizar este tema profundamente y nos va a compartir todo lo que ha aprendido durante su amplia trayectoria profesional. ¿Comenzamos? Javier Rodríguez Moloni es ingeniero, es consultor y padre de 3 hijos y se declara apasionado por las personas y la tecnología. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y en 1993 inició lo que fue su carrera profesional en Telefónica I+D, en el área de gestión y planificación de redes. Después, en 1997, se sumó al proyecto de crear una consultora diferente, que comenzó como DMR Consulting, y en 2006 pasó a llamarse Everis y desde 2021 es NTT Data. Ha vivido mucho tiempo en América Latina, en concreto unos 11 años, y trabajado en las oficinas de la compañía en Chile, México, Brasil y Colombia. También fue socio de la compañía en 2005 y actualmente dirige la oficina de Madrid y combina su profesión de ingeniero y consultor con la de comunicador. Comunicador, entre otras cosas, sobre temas de liderazgo, y precisamente es el tema que vamos a tratar hoy en el podcast. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Francisco, y encantado. Cuando decías las fechas, digo, Dios mío, ¿cuánto tiempo hace? Cuando hablas del 93, del 97, digo, Dios, hace muchos años eso, pero sí, es correcto. Muchas gracias. Ha pasado mucho tiempo. Javier, una de las primeras preguntas, quien es habitual oyente del podcast, suelo hacer la misma, ¿no? La misma pregunta a todos los invitados. Ya sabemos qué hace Javier Rodríguez Moloni, pero ¿quién es Javier Rodríguez Moloni? Pues, Francisco, buena pregunta. Buena pregunta. A ver, yo te diría que soy una persona que desde niño pues le gustaba mucho el tema de construir cosas. Claro, pues empezabas con los Legos, con los clics, con cosas de esas, pero inmediatamente el tema de la construcción de cosas, de entender cómo funcionan las cosas, la parte de la física, de las matemáticas, pues me gustó mucho, y entonces pues hice de esa querencia por construir cosas pues la profesión mía, ¿no? Que al final pues ingeniero de formación, consultor, y yo te diría que la segunda faceta
Yo creo que no soy, me encanta la tecnología, pero no soy el típico friki que se encierra en la tecnología, sino que tengo también un lado, vamos a llamarlo, pues humanista o interesado por temas más de filosofía, de ética, de liderazgo, que combino con lo otro, ¿no? Entonces, bueno, pues una mezcla un poquito rara, Francisco, una persona un poco rara, en el sentido que mezclo, digamos, esta parte más tecnológica con una parte más filosófica y que la verdad, bueno, pues que me gusta mucho. O sea, una persona curiosa, yo por resumir, ¿no? Muy bien, genial. Javier, vamos a hablar ya sobre liderazgo, si te parece. El liderazgo al final es el acto de guiar, de dirigir o de gestionar un grupo de personas o una empresa, ¿no? Hacia el logro de unas metas Sí. o de unos objetivos específicos, ¿no? Y es un conjunto de habilidades o cualidades que una persona posee, los que lideramos empresas lo solemos tener, ¿no? O que también desarrolla para influir en el comportamiento de los demás, ¿no? Motivarlos y habilitarlos para contribuir a esa efectividad y ese éxito que necesitamos dentro de las organizaciones, ¿no? Pero, ¿qué es para ti exactamente el liderazgo? Muy buena pregunta, compleja de contestar, pero voy a intentar sintetizar lo que yo creo, ¿no? Un punto de vista muy personal, pero bueno, yo, por resumir, a ver, el líder es una persona que es responsable de conseguir algo, o sea, de hacer algo en conjunto con otras personas, ¿vale? Entonces, pues aquí hay como dos lados interesantes. El algo, que es lo que quieres conseguir como proyecto, como meta, como objetivo, y las personas, que es en el fondo pues el equipo con el que tú pues tienes que conseguir este algo, ¿no? Entonces, ahí digamos que se abren como dos mundos, el mundo de la cosa o de la tarea, digamos, y el mundo de la persona, ¿no? La tarea, a ver, lo primero que tenemos que pensar es que cuando se dota un proyecto de recursos, de dinero y de personas también para construirlo, tiene que existir un propósito. O sea, nadie gasta tiempo, esfuerzo de personas o dinero en construir algo que no tenga un propósito, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría destacar del liderazgo es este propósito, que el líder lo conoce, porque el líder es quien está al timón, por tanto, el líder sabe dónde quiere llevar este barco, ¿no? Pero claro, en el equipo que hay personas y cada persona es responsable de algún tipo de tarea, las personas no tienen por qué conocer el propósito. Entonces es muy importante, en lo primero, comunicar este propósito, hacer partícipes a las personas del propósito para subirlos a este barco, que es algo muy fácil, porque siempre hay un propósito, pero suele estar bastante oculto, o sea, no nos hacemos conscientes de que es muy importante en el liderazgo el contagiar este propósito a la gente, el contarse, oye, pues estamos construyendo una catedral, no, y tu trabajo no es picar una piedra, tu piedra es parte de una catedral y por tanto tú te sientes que estás construyendo algo que es mucho más importante que tu tarea propia, ¿no? Vale, entonces el propósito es algo que está eh, normalmente oculto, en el sentido que no sentimos la necesidad de comunicarlo, pero que es muy sencillo el comunicarlo, ¿vale? Y la segunda parte ya no es la cosa, son las personas. Y aquí es donde el tema se complica bastante, porque la parte del propósito está oculta, pero contarla es muy sencillo. En la parte de las personas es muy evidente, o sea, el tema de que las personas cuando nos relacionamos, pues surgen los conflictos, los problemas, es muy evidente, y por tanto, a diferencia del propósito, está hiper claro, pero es muy difícil de gestionar. O sea, así como el propósito, contarlo es muy sencillo, gestionar conflictos y relaciones entre personas es muy complicado. Entonces, digamos que es el balance entre la tarea y las personas donde pues emerge pues la manera de cómo pues una persona pues aúna capacidades y voluntades para conseguir un propósito común, ¿no? Tú ponías en una de tus intervenciones que he estado viendo un poco, tú ponías un ejemplo de Colón, ¿no? En ese barco, ¿no? Que si al final no comunicaba su propósito a los demás marineros, tenía el riesgo de tener un motín, ¿no? Motín. O sea, tú imagínate que Colón o un capitán de un barco, pues sale con el barco, él conoce el destino,
o conoce el propósito, porque él, bueno, sí, el destino, que era pues llegar a las Indias por una ruta del oeste, ¿no? Sí. Él conoce el propósito, pero claro, supongamos que él, en vez de comunicarle su propósito de su misión al equipo, lo que hace es que a cada uno, un líder cercano, un líder muy comunicativo, a cada uno pues va a contarle lo que espera de él, su tarea, pues tú eres el que tiene que cazar esta vela, tú sacas agua del mar para limpiar la cubierta, tú haces la comida, tal y cual, pero no les comunica el propósito. Claro, mientras que esto vaya razonablemente bien, pues la gente no estará muy enganchada, pero bueno, pues se ganará un jornal y estará pues más o menos tranquila, ¿no? Pero no muy enganchada, porque no te enganchas a una tarea que no tienes como parte de algo más grande, ¿no? Pero en cuanto empiecen los problemas graves, ostras, ¿quién va a sacrificarse por una cosa que no tiene un propósito? Claro. Es muy complicado. Sí, totalmente. Y bueno, la pregunta del millón, o sea, ya sabemos la importancia del propósito, ¿no? Pero ¿cómo podemos transmitir ese propósito a nuestro equipo? O sea, ¿hay algunas técnicas, algunas estrategias? A ver, lo primero es que nosotros mismos, como diréis, seamos conscientes, porque hay veces que tú empiezas un proyecto y tú no eres consciente del propósito. O sea, te enfrentas directamente a la planificación, a cuánta gente te hace falta, cuáles son las fechas, los entregables, pero podría ser que no pienses tú, oye, voy a abstraerme de lo que hay que hacer y voy a pensar en el propósito. O sea, que lo primero es tú como líder eres la mejor persona para conocer el propósito de eso que te encargas construir, ¿no? Y a partir de ahí, el comunicarlo. Ostras, voy a ponerte un ejemplo. Que es una historieta. O sea, no, suponte tú que yo soy un caballero inglés que va por la campiña y me encuentro pues a una persona pues subida en una roca. Y está ahí pues dándole a un martillo y le pregunto, ¿qué hace el buen hombre? Y dice, pues yo estoy aquí pues picando piedra. Digo, pues vale, pues picando piedra. Y continúo. Y resulta que me encuentro con otra persona subida en una piedra haciendo el mismo gesto y le digo, oiga, buen hombre, ¿qué? ¿Picando piedra? Y me dice, no, yo estoy construyendo una catedral. Claro, ¿la diferencia cuál es? Al segundo, alguien le ha transmitido, o sea, ha juntado a las personas del equipo y tenía de un lado los que pican piedra, y del otro lado los encargados de irse al bosque, cortar maderas y hacer pues las puertas y las vigas y los dinteles, y por otro lado los encargados de irse a la mina a buscar el mineral del hierro y fundirlo para hacer las bisagras y las campanas. Claro, si juntas a todos y les cuentas, les abres el mapa de la catedral, el plano de la catedral, les muestras, oye, pues el obispo nos ha encargado una catedral y este es el plano de la catedral y fijaros que y a cada uno vas contándole, pues mira, tu piedra va aquí, tu viga va aquí, tu campana va a ir aquí. Entonces, entre ellos se va a crear un espíritu de equipo, responsables de construir algo juntos, simplemente porque tú estás comunicándoselo juntos y entendiendo todos cuál es su rol y cuál es el rol de los demás, y entendiendo que mi parte es una parte que quizás pues, sea un porcentaje pequeñito de la obra, pero que es imprescindible. Sin mi roca, sin mi piedra, no se sujeta la viga, que sujeta el dintel, que sujeta la campana, y por tanto, cada uno ve la trascendencia de su tarea, ¿no? Entonces, es comunicarlo enseñándote el todo y la parte que es tu responsabilidad como personas, ¿no? Es más, yo te diría que supongamos que el equipo se pone con su catedral, ¿vale? Y hay pues esta persona que estaba suelta, que participa en una obra pues cercana y que su líder, su arquitecto, no se ha sentado con ellos para contarles cuál es el propósito. Supongamos que un día llega el arquitecto a la persona que no tiene claro el propósito y le dice, oye, tienes que picar más rápido, en 2 semanas en vez de en 4, esto tiene que estar listo. Ostras, ¿va a entenderlo? Yo creo que no. Claro. En cambio, ¿qué pasa si el líder que es comunicativo, que cuenta el propósito, que cuenta cómo van las obras, que cuenta sus reuniones de seguimiento con el obispo? Pues el obispo me ha transmitido que quiere este cambio, que quiere tal y cual. Y de repente llega, nos reúne y nos dice, oye, el obispo me ha avisado que dentro de 2 semanas llega el Papa a inaugurar la catedral y evidentemente quiere que las campanas estén repicando cuando llegue su santidad. Ostras, pues nos juntaremos como equipo, intentaremos ver qué hemos de hacer, pero enganchados al propósito, porque todos queremos ser parte de ese momento en el cual está llegando el Papa, estamos en el siglo XI, ¿no? Ahora mismo pues sería distinto, pero llega el Papa y, ostras, quiero hacer parte de este momento, voy a dar lo mejor de mí mismo para conseguir que ese campanario esté subido en 2 semanas y las campanas suenen, ¿no? Claro, es absolutamente necesario esa comunicación cercana que cuente no solamente mi tarea, sino que cuente el todo.
Ujú. Javier, esos ejemplos que has puesto son muy ilustrativos y la verdad que se entienden muy bien, pero es digamos, la parte teórica, ¿no? La parte práctica y bajando un poco a las empresas, ¿no? Imagínate, o tomamos como ejemplo la mía, ¿no? Yo tengo una agencia de marketing, como te he comentado antes, somos unas 20 personas en el equipo aproximadamente, y claro, tú dices que es bueno transmitir este propósito al equipo, pero ¿cómo se hace? Es decir, de forma práctica, por ejemplo, imagínate, una reunión mensual donde contemos un poco a dónde vamos, qué tipo o cómo se podría hacer, así un poco para que las personas que nos escuchen entiendan y lo puedan aplicar a su empresa. Bueno, a ver, cuando tú haces un proyecto, normalmente ocurren cosas cada semana, entonces, y normalmente con el cliente, con el usuario que te contrata los servicios, pues tienes una reunión de seguimiento cada semana. Es razonablemente correcto el que tras la reunión con el usuario, con quien te contrata, pues en el caso del obispo con el arquitecto, pues que mantengas al día a tu equipo de qué ha pasado, ¿no? Y que entienda cuál es la situación del proyecto, si ha habido un cambio en los requerimientos, si ha habido pues un problema que hemos tenido por falta de suministro de los árboles para construir las vigas y por tanto esto pues retrasa la obra y el obispo nos dice, ostras, pero esto hay que solucionarlo porque, es decir, cuando tú estás haciendo algo y que tiene un propósito, van pasando cosas. Es decir, Colón, cuando sale con su barco, pues supongamos que se encuentra con una tormenta. Claro, pues una tormenta es seguramente que le desvíe de su rumbo, pero en el fondo él siempre va a tener en mente que tiene que su objetivo es el mismo, es llegar a ese destino que él ha planificado y por tanto pues tendrá que ir reconstruyendo las rutas y que su gente sea consciente del motivo, del por qué, ¿no? Entonces, siendo práctico, al final depende de la frecuencia con la que pasen cosas, tú tienes que tener una frecuencia de comunicación con tu gente, digamos, alineada para que siempre haya algo nuevo, pero no dejes pasar mucho tiempo en el cual pues llegue una hiper sorpresa pues al cabo de un mes cuando ya tenías información importante pues al cabo de 5 días, ¿no? Claro. Tienes que escoger la periodicidad interesante para que, o sea, no cuentes los mismos días las mismas cosas, que hayan pasado cosas, pero no tantas cosas, sino las suficientes para que la gente pues esté al día de qué está pasando con el proyecto, ¿no? Hay ciertas ocasiones que por nuestro día a día, las personas que lideramos equipos, bueno, tú lideras equipos muy, muy grandes, ¿no? Pero al final todo el mundo, ¿no? Yo creo que les puede pasar lo mismo, ¿no? Pues no tenemos nuestro día o tenemos algún problema personal o de cualquier tipo. Esto en realidad no debería afectarnos dentro de la empresa por no contagiarnos al resto del equipo, pero a veces pasa, a veces es inevitable, ¿no? Somos personas y nos pasa, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar esto? ¿O qué actitud debe de tener un líder de empresa? A ver, yo creo que la actitud tiene que ver con la curiosidad. Y cuando hablo de curiosidad, significa esas ganas de intentar entender qué está pasando en la cabeza de los demás, ¿no? Y pensemos, o sea, qué es lo que nos impide muchas veces el desplegar la curiosidad para tener, digamos, estas ganas de hablar, de preguntar, de cuestionar, de indagar, ¿no? Muchas veces tiene que ver con el ego. Y cuando digo ego, me refiero a, digamos, esa voz que tenemos todos en la cabeza que nos dice que las cosas que pensamos, que nuestras creencias, que las opiniones que podemos tener son verdad. En el fondo, la verdad creo que es una cosa que no existe. O sea, en el fondo lo que hay son puntos de vista súper filtrados por lo que son nuestra cultura, nuestras creencias y por tanto, cuanto más diversas sean las personas de un equipo, más interesante será el tener la curiosidad de qué piensan las personas que están ahí. Y si alguien tiene un día malo, ostras, pues también se arregla con transparencia, con comunicación. O sea, y si el día malo lo tengo yo, pues seguramente si estoy viendo que me sale todo súper torcido, que no tengo el día con la gente, pues ¿por qué no decirles, chicos, hoy estoy mal, tengo este problema, no me tengáis en cuenta las tonterías que he hecho? O si yo veo a una persona en mi equipo que lo veo que está raro, que está mal, pues es directamente es hablar, que por cierto, el tema de hablar, que es una característica que tenemos en los humanos y que es súper diferencial respecto a las demás especies en la Tierra, es triste, pero la paradoja es que siendo una capacidad única, tenemos muchísimos problemas de comunicación, en el sentido que en la base de todos los conflictos siempre hay un problema de cosas que no se han dicho o que se han dicho mal, que se han dicho de la forma no correcta, que han herido, que han dañado. Entonces, también es muy importante en este afán de la curiosidad, o sea, en este, pues apago mi ego y con curiosidad quiero indagar qué hay en la cabeza de las personas, hacerlo, ostras, con
con un estilo correcto que tiene que ver pues, con asertividad, con escucha activa y con empatía. En el fondo pues, son tres maneras o tres técnicas o tres paradigmas de la comunicación, ¿no? Al final, bueno, está claro que nuestra forma de hablar, de comunicar, influye mucho sobre las personas. Luego vamos a hablar de eso, porque tengo una pregunta un poco al respecto, ¿no? Pero liderar con el ejemplo, ser auténtico y transparente, demostrar empatía, valorar a tu equipo, son estrategias que pueden hacer que nuestro equipo también nos valore, ¿no? Como líderes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para sentirnos respetados como líderes de equipo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, si tú eres una persona transparente, una persona comunicativa, una persona que la información que tienes la compartes con la gente, una persona que cuando toma una decisión ha tenido en cuenta las opiniones de las personas, pero que al final hay uno que decide, que es el líder, ¿no? Pero es distinto el decidir por tu cabezonería, o sea, porque tú crees que lo que piensas es verdad, a decidir después de haber escuchado las opiniones de mucha gente, ¿no? De las personas que tienen algo que decir al respecto de una situación X. Si esas decisiones son tomadas con justicia, son explicadas, o sea, en el fondo, si te comportas como una persona que es comunicativa, que es transparente, que la gente entiende por qué haces las cosas, yo creo que tienes ganado pues casi el camino completo, ¿no? Porque esta gente, tu coherencia, tu transparencia, puede que no esté de acuerdo con tus decisiones, pero va a entender por qué las tomas. Y lo peor es cuando tú te enfrentas con una situación que no entiendes por qué una persona pues, ha decidido algo. Porque claro, si tú te lo cuestionas y no entiendes por qué yo he decidido algo, dirás, pues este tío es que es un dictador, es un arbitrario, no entiendo por qué hacer las cosas. Y en el fondo, de nuevo, lo que hay es un problema de comunicación. Tanto de yo no explicar bien las cosas como de yo no intentar rascar para que los demás se comuniquen conmigo. Totalmente. Por lo tanto, son características que en el fondo tampoco son tan complicadas. Bueno, son complicadas, pero digo que no es poner un cohete en la luna. Tenemos todos la capacidad. Lo que nos puede faltar es la voluntad de hacerlo, ¿no? Javier, pasamos muchísimo tiempo trabajando en compañía de otras personas, ¿no? Y es inevitable que en algún momento surjan esos roces, ¿no? Que suelen pasar, ¿no? Y que hacen que se produzcan algunas situaciones que no son agradables, ¿no? Y es que cada persona tiene su manera de ser y su personalidad. ¿Cómo se pueden gestionar las diferentes personalidades que existen en un equipo? Con la comunicación, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que claro, Es complejo, ¿eh? Es complejo sí, porque... es complejo porque, mira, voy a contarte una situación que yo viví en Colombia. Te pongo un ejemplo, ¿eh? Porque al final, claro, las personas, ya sea porque tienen personalidades distintas, porque vienen de culturas distintas, porque pues, los hábitos y costumbres en su país son distintos, digo, en su país, en su familia, en su religión, en su región, en su época, en lo que sea. Sí. Claro, lo que sucede es que al final estas personas, pues tú, cuando interaccionas con una persona que, digamos que tu manera de ser está desalineada con lo que él espera, es posible que tú mismo estés siendo para tu cultura asertivo. Porque, por ejemplo, ¿qué es la clave para muchas cosas? Es porque tendemos a pensar que la persona que es asertiva es una persona que dice las cosas claras. Pero hay veces que nos confundimos porque el asertivo las dice claras, pero no daña al interlocutor, ¿no? O sea, si nos colocamos en el dial de lo que serían las actitudes en la comunicación, pues tienes desde las personas más pasivas, que en el fondo son personas que si tú les dices algo, pues en el fondo pues dicen, bueno, pues Francisco ha dicho tal cosa, pues era verdad. O sea, son pasivas, ¿no? Claro, la pasividad es una muestra de respeto hacia ti, pero no respeto hacia mí mismo, ¿vale? Si me voy al lado contrario, la agresividad que es, ostras, yo lo que pienso lo voy a decir y arrastro a quien haga falta, ¿vale? O sea, voy a saltar pues por encima de cualquiera. Esto, claro, muestro respeto por mí mismo, porque en el fondo estoy opinando y dando mi versión, pero la pregunta es, ¿estoy respetando a mi interlocutor? Pues seguramente no, ¿no? Claro, ¿y asertividad qué es? Ostras, es ese punto de equilibrio inestable, porque no es sencillo, ¿no? Donde yo cuando me comunico muestro respeto por mí mismo y por tanto digo las cosas, pero también voy a mostrar respeto por la otra persona. Esto significa que yo en esa comunicación no voy a herir, no voy a calificar. Si uso adjetivos calificativos ya empiezo por mal camino, pues te digo, no, pues es que eres un egoísta. Empiezo mal.
Ya. Porque ya tú vas a ponerte a, ostras, me ha caracterizado, me ha insultado, ¿no? Y por tanto tú, pues tú más. Entonces ahí ya pues pasas de un problema a un conflicto, ¿no? Y mientras que si yo te digo, ostras, pues Francisco, pues el otro día cuando pasó tal cosa, pues me sentí mal por esto y esto y esto. El yo hablar de mis sentimientos es inapelable. O sea, tú no me puedes decir, pues no es verdad, pues no te sentiste de esta manera, es absurdo, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿y qué pasa? Que tú, supongamos que tú en tu entorno, en tu empresa, en tu familia, en tu lugar, tienes bien calibrado el punto de asertividad, ¿vale? Bueno, pues ahí voy cuando yo me marché a Colombia, claro. Yo en Colombia, y yo soy una persona bastante directa, tengo un problema que intento gestionar, pero interrumpo. Cuando hay una idea, pues entro al debate, porque esto pues tiene su parte buena. Pero claro, cuando tú eres el director general de una compañía y tienes un comité de dirección donde al primero que te dice algo, tú con toda tu buena intención le contestas, le argumentas, le retas en su idea, claro, ostras, y si lo mezclas con una cultura que es extremadamente amable, respeto a la jerarquía, claro, ¿y qué pasa? ¿Tú como líder estás consiguiendo sacar lo mejor de cada uno? No. No, porque lo que pasaba es que la gente, cuando yo interrumpía o cuestionaba o contraargumentaba, lo que pasaba es que la gente se callaba. Entonces yo fui haciendo consciente, ostras, tengo un problema, y claro, dice, no, pues que la cultura colombiana, bueno, claro. El problema era mío, porque yo no estaba consiguiendo generar el entorno de confianza para que la gente se sintiera dentro de un entorno seguro para poder opinar sin percibir, que no era mi intención, pero percibían que yo agredía, que era agresivo. Entonces, claro, ahí es cuando dices, ostras, lo haces consciente y tienes que corregir tú. Pues en el fondo, si tú estás inmerso en la cultura de otro país, pues en el fondo no pretenderás que cambiar a todo el mundo. Es tu problema. Entonces, ahí tienes que volver a equilibrar tu dial de cuál es el estilo correcto de asertividad. Claro. Y en el fondo yo lo que hice fue, primero, ser consciente, o sea, tengo un problema, y segundo, lo socialicé con mi comité de dirección, les dije, chicos, me está pasando esto. El cachondeillo que hubo, pues porque al final, pero bueno, pero te muestras vulnerable, te muestras autocrítico, es bastante bueno, es complicado, pero es bastante bueno porque la reacción en el fondo les da ganas de ayudar, ¿no? Y en el fondo, pues al hablar de toda esta historia, se creó un entorno de mucha más confianza, incluso con algún punto de humor, de humor, que al final pues tampoco fue tan gracioso, pero recuerdo una compañera que me dijo, Javi, yo me voy a sentar en los comités a tu derecha y cuando vea que empiezas a ir por el camino por el que sueles ir, te pellizco. Qué gracia, ¿no? Qué gracia. Y yo, jajaja, qué graciosa eres. No, al siguiente comité de dirección se me sentó al lado y cuando yo me lanzaba para contestar antes de tiempo, antes de dejar que la gente pudiera explicarse, opinar unos y otros, tal y cual, y yo seré el último en hablar, pues cuando me lanzaba me pegaba unos pellizcos bestiales. En el fondo, se generó un ambiente muy sano. Muy sano, yo aprendí muchísimo de cómo soy yo. Ahora soy mucho más consciente de mi defecto e intento controlarlo. No lo consigo siempre, o sea, es complicado, pero al menos cuando no lo consigo, al final digo, coño, ha estado mal, o sea, me he dejado ir, o sea, no he conseguido mostrar mi mejor versión o la versión más trabajada, ¿no? Sino la versión del ego que sale a raudales y sin control, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí está un poco el punto, ¿no? El encontrar en cada persona, y digo, con cada persona, con cada cultura, cuál es el punto de conversación en el que tú, en el fondo, el principio es te respeto, me respeto y percibo que tú estás sintiendo que te respeto. Ajá. Y que estoy consiguiendo que tú también me respetes y, por tanto, se establezca una comunicación segura para ambas partes. Es complicado, ¿eh? No es tan sencillo como contarlo, ¿no? Pero está ahí, el punto está ahí. Y esto pues requiere pues mucha consciencia y energía y pensar mucho en las cosas. Y cuando no sale bien, volver a hablar. O sea, y volver a retomar una conversación fallida, empezar por, ostras, el otro día no estuve bien, tal, pues vamos a volver y vas conociendo a las personas. Y en el fondo, si consigues este entorno de confianza, de seguridad, la gente se abre para contarte, pues mira, es que lo que no me gustó o me sentí mal o me enfadé por esto y esto, pues ya está, pues
conocer a cada una de las personas, ¿no? Sí, sí, bueno, la gente se abre, pero al final es lo que tú dices, ¿no? Si te muestras vulnerable o si te muestras auténtico, ¿no? Con lo que te está pasando, yo creo que al final eso la gente lo entiende y se siente identificado y al final, oye, todo el mundo nos puede pasar algo de esto. O sea, que al final es... Ahí en el fondo son capaces de empatizar contigo. Claro, claro, claro. Y la empatía es lo que en el fondo es la capacidad esta de ponerte en los zapatos de otro, ¿no? Sí, sí, Pues al sí. final, claro, cuando tú tienes enfrente a una roca que se cree que lo sabe todo tal, te genera un rechazo. Cuando tienes enfrente a un ser humano, oye, pues que es el líder, pero que al final pues tiene sus fortalezas, sus debilidades, no es el mejor en todo. Yo, de hecho, como líder, os digo siempre, es absurdo pensar que yo soy el mejor. Al final el equipo ese será tan bueno o tan malo como soy yo. No es mejor buscar dentro de un equipo capacidades de personas que destacan en alguna cosa y apoyarte para que el equipo sea mucho mejor, mucho más fuerte, y no simplemente que hagan lo que yo diga. Bueno, pues eso también pues parte de una actitud de curiosidad, ¿no? De intentar entender bien lo que quiere cada persona, sus propósitos, sus deseos, en qué son buenos, qué les atrae, y a partir de ahí, en el fondo, el trabajo de un líder es conseguir que emerjan más líderes. Ajá. O sea, ahí tienes un crecimiento exponencial de un equipo, ¿no? Pues no es tú como líder con personas muy obedientes, eres tú como catalizador de la generación de más líderes en temas distintos, pero más líderes. Uh-huh. Y un poco tratando a cada persona como, o sea, de forma individual, o sea, no de forma colectiva en el sentido de que, oye, yo te he contratado para esto y tenéis que hacer todo lo mismo, ¿no? Sino que yo entiendo por lo que dices, que tienes que sacarle a cada persona el máximo rendimiento, pero de acuerdo con su personalidad, ¿no? Si no, yo creo que al final se puede frustrar, ¿verdad? Correcto. Si una persona está Uh-huh. enfrentada con unos retos que no le hacen vibrar, Uh-huh. eso no, el recorrido es muy corto. Claro. Es decir, claro, dentro de este mundo de la curiosidad, de sentarme con las personas para entender, hay una pregunta que es fundamental. Y es, oye, ¿te gusta lo que haces? ¿Te motiva? ¿Te reta? Y lo mismo, pues vuelvo al ejemplo que uso muchas veces de la catedral, lo mismo, tú me dices, pues mira, pues ni tan mal, pero ¿sabes qué? Que está mirando cómo trabajan los de las maderas y la verdad que me atrae como para yo pasarme al equipo de las maderas. Tienes como líder dos caminos, o aceptárselo, si es posible. Pues claro, hay cosas que no son posibles. Si me dices, no, pues es que mi propósito en la vida es escalar el K2, digo, pues no es parte del proyecto de la catedral. Entonces, pues casi mejor que vete al lugar donde puedas, ¿no? Pero si yo le puedo dar ese entorno, esa tarea, ese reto en el área concreta en la que esta persona quiere construir su carrera de los próximos, en el medio plazo, ostras, puedes o dárselo y tendrás a una persona súper motivada y un equipo de trabajo que hace algo que le hace vibrar, o decirle no y mantenerla frustrada en el equipo de los que pican piedra. Pues va a irse. Y va a irse. Y en el fondo no está sacando su mejor versión, ¿no? Entonces, Uh-huh. bueno, pues dentro de las posibilidades de un equipo, no es infinito, los grados de libertad son restringidos, ¿no? Pero dentro de las posibilidades, ostras, conocer bien cada persona que le gusta, qué quiere hacer, si su reto es, oye, pues me gusta crecer hacia la parte de la gestión o hacia la parte de ser un experto en tecnología o hacia la parte de ser un conocedor de un proceso de un negocio, oye, que cada persona es única y por tanto cada persona va a tener un deseo de crecimiento en ejes distintos. Claro, ¿y tú cómo lo haces sin preguntarles, sin gestionar para poderlos cambiar cuando detectas que está pasando algo y con una persona que no vibra con el propósito de lo que hace y tú tienes la capacidad de poderle dar en la empresa un rol distinto, ¿no? Pues esto requiere de mucha conversación, de conocer mucho a las personas, de indagar, y de tener también la generosidad de estar dispuesto a sacrificar a alguien que posiblemente sea muy bueno en una tarea porque la persona lo que quiere es cambiar, ¿no? Pues oye, pues lo cambias esperando que también sea muy bueno e incluso mejor en la siguiente tarea porque estará súper motivado, ¿no? Entonces es importante esto. Eso que tú dices me ha pasado a mí, el tener una persona, digamos, que no estaba alineada con el propósito o de la empresa o un poco de sus tareas, ¿no? Y entonces al final se fue, era una persona muy válida, pero incluso con un aumento de sueldo, nada, o sea, eso ya da igual, porque al final si no estás alineado con el propósito... Eso Francisco, a ver, te lo retiene un tiempo.
Pero si la persona no vibra, cuando pasan las semanas o los meses, el aumento ya lo interioriza, se acostumbra y ya no lo ve como un valor. En el fondo, seguramente, si busca afuera, va a encontrar pues un lugar que le paguen tanto más. Entonces, eso pues puede que le haga dudar en el momento de salirse, porque pues me han incrementado sueldo, pero de hecho, por ejemplo, las contrasofertas, o sea, una persona que te dice, oye, que me marcho, y tú dices, no, pero espérate, te subo 5.000 euros. Ostras, eso no suele tener un recorrido muy largo, ¿eh? Claro. Porque es posible que en el momento ese la persona diga, vale, pero los motivos por los cuales la persona decidió marcharse van a continuar ahí. O sea, lo retienes un tiempecito y en el fondo esta persona lo que puede pensar es, joder, si yo valía ya los 5.000 más, ¿por qué tuve que decir que me empieza a comerse en la cabeza y en el fondo con razón, ¿no? Sí. Es como si estuvieras engañándole, ¿no? Entonces, eso suele terminar en que la persona, pues quizá pues unos meses o un año más tarde salga. Y bueno, no hay que hacerlo, hay que mantener motivado el equipo, ¿no? Estando alineado el propósito con el de la empresa, ¿no? Pero yo creo que ese trabajo, y corrígeme si me equivoco, hay que hacerlo previamente también, antes de contratar. O sea, hay que buscar personas que digamos que estén alineadas con tu propósito, y eso se puede detectar en una entrevista de trabajo. Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Porque al final la entrevista, ya conocemos lo que pasa en las entrevistas, ¿no? Y casi siempre se miente muchísimo, y inglés nivel medio, hablado y escrito, ¿no? Ya sabes a lo que me refiero en los currículum, pero yo creo que es fundamental que las personas que contratamos, y yo soy un poco exigente para ese tema, ¿no? Por eso yo creo que tengo un equipo bastante cohesionado y bueno. Seamos capaces de detectar si la persona que va a entrar está alineada con nuestro propósito o simplemente viene para ganar dinero, ¿no? Bueno, yo creo que eso al final es fundamental, porque si no, al final, en el proceso en el siguiente tiempo que pase, pues los siguientes años, los siguientes meses, nos vamos a encontrar una persona que esté desmotivada y no nos va a servir. Correcto. Mira, yo te diría, claro, la solución fácil y luego ya entro en la visión más subjetiva, ¿no? La solución fácil que nosotros, pues es la forma que tenemos de contratar mejor, es por medio de ir contratando personas desde el tercer curso de carrera o el cuarto curso y que se vean como becarios hasta que terminan la carrera y allá los contratamos como juniors, ¿no? Esto lo que favorece es, primero, que la persona va a conocer la compañía mucho mejor y, por tanto, puede decidir si le gusta la cultura de la compañía, el tipo de trabajo, los compañeros, el ambiente. O sea, en el fondo ya ha vivido esto, ¿no? Y segundo, tú a la persona vas a conocerla mucho mejor también y ver pues qué le gusta, en qué es bueno, sus motivaciones, etcétera. Claro, esta es el caso fácil porque es como tener pues una entrevista de 12 meses, ¿no? Claro. Es muy claro. Cuando tú entrevistas a alguien para incorporar, y aquí es donde entra un punto más subjetivo, ¿no? Porque en la parte del conocimiento técnico, de la experiencia, bueno, a poco que lo pongas con una persona que tenga esta experiencia, pues en la conversación pues sale bastante fácil si la persona pues tiene este talento, ¿no? Pero claro, no es suficiente con el talento. Hay un apartado que tiene que ver con la actitud, con los skills más soft, con los valores de la persona, con si cuando tú le cuentas el proyecto, el propósito, notas que le brillan los ojos, notas que está súper motivado. En definitiva, a la pregunta de, oye, ¿esta persona está capacitada para este trabajo? En el punto de vista técnico, lo complementas con, y es una pregunta que es muy subjetiva, Francisco, pero bueno, en el fondo acabas tu entrevista de 1 hora y te preguntas, oye, ¿me apetece trabajar con él o ella? Es una pregunta que parece que es ridícula, pero tras 1 hora con una persona te ha generado emociones. Y lo mismo ves que es un técnico espectacularmente bueno y que tiene una experiencia bestial y un conocimiento que te pasas, pero hay algo que no te ha enganchado. Claro, incorporar a una persona que tiene un conocimiento muy potente, pero si tienes razón con tu sensación de que no va a enganchar en la compañía, es como dices, eso pues va a tener un recorrido corto, ¿no? Incluso yo te diría que una persona que te engancha mucho por la parte del me apetece estar al lado suyo y que en conocimientos esté un poquito más flojo, ostras, los conocimientos se obtienen, se adquieren. O sea, no, la actitud es mucho más importante que la aptitud. La actitud con C es más importante que la aptitud con P. Las aptitudes con actitud se desarrollan súper rápido. En cambio, la actitud, por mucha aptitud que tengas, si no te enganchas, pues mira, va a terminar mal. Totalmente de acuerdo contigo, y de hecho eso mismo que acabas de decir lo he contado yo aquí en el podcast en alguna ocasión, ¿no? Porque es lo que te decía antes, yo soy bastante exigente en cuanto al equipo, pero no en el sentido de saber
o de conocimientos, ¿no? Sino en el de la actitud, ¿no? Porque es lo que tú dices. Además, es que coincido plenamente contigo porque la actitud o la tienes o no la tienes, pero los conocimientos los puedes adquirir. Entonces, por ejemplo, en mi empresa, pues han pasado por entrevistas personas que sabían muchísimo, 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 pero que sin embargo no se han quedado, porque al final no conectan, ¿no? Si con una persona no conectas, al final es muy difícil que puedas trabajar con esa persona, porque es que estamos mucho tiempo aquí. Esto al final es un gran hermano, en el que estamos más tiempo, muchas veces aquí, que con nuestra familia, ¿no? Entonces tiene que haber un ambiente que se genere y eso viene un poco también por la actitud de las personas que integren el equipo. Y esto, Francisco, no es matemáticas. Uh-huh. O sea, cuando yo te digo que te entrevistas con una persona pues una hora y sientes cosas, ¿no? A ver, no hay una Excel que te garantice que esta persona, si entra en la compañía, pues va a quedarse o va a encajar bien con la cultura o tiene los conocimientos, pero, Claro. ostras, por lo menos has tenido ciertas sensaciones y probablemente hay algo de verdad. Luego ya la vida es compleja y da muchas vueltas y los propósitos cambian, los proyectos cambian, las personas cambian, pero a la hora de decidir es la persona, no es la persona, creo que es una pregunta interesante. Oye, me apetece trabajar con él o ella, es fundamental. Es esa palabra mágica que se llama conexión, ¿no? Que hay en algún momento, ¿no? Y tú no sabes por qué. Y dices, oye, pues mira, es la persona, ¿no? A mí me ha pasado algunas veces y lo contrario también. Javier, hay diferentes tipos de líderes, ¿no? O sea, hay muchas definiciones de diferentes tipos de líderes, ¿no? Autocrático, participativo, delegativo, transaccional, ¿no? Toda esa lista de líderes que hay. Pero un líder se debe poner a la misma altura, bueno, entiéndase altura o nivel profesional, ¿no? De alguna manera, a la misma altura que sus empleados, o de alguna manera tiene que mantener esa pequeña distancia, porque muchas veces, no sé, por lo menos mi sensación, cuando te pones a ver, no me gusta llamarlo altura, ¿no? Pero a ese mismo nivel puede ser un poco peligroso, ¿no? Porque te pueden, dice, das la mano y te cogen el brazo, ¿no? ¿Tú tienes esa sensación o no? Mira, yo, cuando hablas de los estilos, ¿no? De los líderes más autoritarios, más colaborativos, me Uh-huh. recuerda una experiencia que tuve yo cuando vivía en Chile. Esto sería pues como el año 2001, por ahí. Yo tenía en la época dos hijos pequeños, el mayor que tenía 24, pues tendría, no sé, 2 años o por ahí, sí. Y el pequeño, pues unos 6 meses. Y recuerdo un taller justamente de desarrollo de personas en donde el instructor nos preguntó, dice, oye, ¿cuál pensáis que es el estilo correcto para el liderar gente? Y yo dije, pues yo creo que el colaborativo. Y me dijo, claro, sí, el colaborativo, sí, el colaborativo, porque al final es el que consigue sacar el máximo valor de las personas. Y dice, vale, el colaborativo, ¿no? Y dije, sí. Y me dice el instructor, dice, ¿te puedo, tú tienes hijos? Digo, sí. Dice, ¿te puedo plantear un tema? Digo, vale. Y supone tú que tú estás en tu casa por la noche, tú solo con tus dos hijos, y se prende fuego. Pero es tu pregunta de, yo me pondría al nivel de mis hijos, digo, ostras, si se prende fuego, ¿qué hago? Pues agarro a los niños por el cuello y salgo por la ventana, por la puerta, por donde sea, ¿no? Y me dice, eres un dictador. Digo, macho, es que me estás planteando un tema que no tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con niños pequeños, con una situación crítica. Digo, ya vale, pero entonces tú mismo estás diciéndome que en función de ciertas cosas, o sea, de la madurez de las personas, de la criticidad de la situación, tú tienes un estilo u otro. Digo, pues, a ver, pues no lo había pensado, o sea, y no era consciente, yo pensaba que existía este paradigma del estilo correcto, ¿no? Uh-huh. Porque también es verdad que en entornos de trabajo profesionales con gente bien preparada, el que suele funcionar es ese. Pero, mira, al final suponte tú que un día contratas a una chica, pues yo a una ingeniera joven, junior, súper motivada, que le cuento el proyecto y el propósito de mi proyecto, y ostras, y le encanta porque es algo que quería hacer de siempre, o sea, que hay una motivación espectacular, ¿vale? El primer día de proyecto, esta chica va a estar súper motivada. Claro, cuando pensamos en la madurez de una persona, o sea, cuando decimos si una persona es madura para un reto, pensemos que tiene como dos componentes, ¿no? Y la primera es si la persona lo puede hacer, o sea, está preparada técnicamente, o sea, tiene los conocimientos para poderlo hacer. Y la segunda, si lo quiere hacer, o sea, Uh-huh. si tiene la autoconfianza, la motivación para hacerlo. Si falla uno de los dos, no es madura, ¿vale? Claro, Vale. esta chica, el primer día, está hipermotivada.
pero yo sé que no es madura porque no sabe, o sea, pues acaba de salir de la carrera y yo sé que se enfrentaba a un reto en su primer trabajo que no sabe cómo se hace. Entonces, claro, ¿qué hago yo como líder? Y aquí llegan los estilos como en dos ejes, ¿no? Tú cuando interaccionas con tus personas, y vuelvo a la definición del liderazgo, de el responsable de hacer una cosa con un equipo, claro, pues tú puedes o poner foco en la cosa o en la persona, ¿vale? Entonces, esta persona que viene súper motivada, que no sabe cómo se hace, pero aún no es consciente, ¿tú te dedicarías a motivarla o a explicarle cómo se hace la tarea? Pues creo que es razonable pensar que, ya que viene tan motivada, voy a dedicarme a darle las herramientas para que sea capaz de aprenderlo, ¿no? Claro, el estilo que se focaliza en la tarea y no en la persona es el estilo ejecutivo, dictatorial, o sea, como quieras llamarlo. Esto se hace así. No tiene por qué ser un estilo agresivo, pero en el fondo tú estás colocando foco en la tarea, no en la persona. Pero es el estilo correcto para esta situación de esta persona inexperta pero hipermotivada. Y es, voy a guiarla en la tarea. Vale. ¿Y qué pasa si pasa un mes y esta persona, claro, ha pasado un mes, aún no es experta y encima se ha dado cuenta de que es complejo, de que no sabe cómo se hace? Por tanto, aún no sabe, pero ahora tampoco quiere porque ha perdido la motivación, la autoconfianza. Claro, ahí ya yo como líder digo, ostras, ¿qué hago ahora? Pues tengo que dedicarle tiempo a la tarea, pero también a la persona y explicarle, mira, estate tranquila, que estoy yo aquí, que yo ya pasé por eso, que te voy a guiar, etcétera, etcétera. O sea, voy a dedicarle tiempo no solamente a explicarle cómo se hace tal cosa, sino a darle confianza para que se motive, ¿no? Claro, pasan, yo qué sé, pues 6 meses. Y esta persona, claro, tras 6 meses de ser la que ejecuta un trabajo, es mucho mejor que yo. Pero quizás pues estamos a un mes de finalizar su proyecto y tiene dudas de si va a salir bien. En el fondo ya puede hacerlo. O sea, técnicamente es mejor que yo porque lleva 6 meses todos los días dedicados a la tarea esta y yo pues lo hice pues hace tiempo, ¿no? Pero aún no tiene la confianza. Bueno, pues no voy a guiarla en la tarea. Mis conversaciones pues serán pues dándole la confianza de, mira, pues ya nos queda poco, fíjate en lo que aprendiste desde hace 7 meses cuando llegaste, En el fondo es que estoy aquí tranquila, vamos para adelante. Entonces, ¿y qué pasa cuando ya acaba el proyecto? Está súper confiada, sabe hacerlo, lo puede hacer y por tanto es madura, llega a la madurez máxima. ¿De qué hablo con ella? De la tarea de la persona. Entonces yo ahí es cuando digo, pues habla del fútbol, del tiempo, de los niños o de yo qué sé qué, pero esta persona ya es madura para eso. Y por tanto, ya no tienes que guiarla ni en la tarea ni en la persona, ¿no? O sea, Entonces, y dices, claro, pero ¿y qué pasa ahí? Claro, pues lo chulo, lo bonito es que esta persona la vuelves a llevar al inicio de este ciclo con un reto más complejo, en donde ya no solamente pues tenga que solucionar un tema técnico, sino que pues quizás sea un tema técnico, pero además con la complejidad de darle a una persona sin experiencia que trabaja con ella. O sea, vas dándole un reto a un mayor y vuelve a pasar por la motivación de, oye, pues ahora soy líder de una persona y voy a enseñarla. Claro, llega el primer día, ostras, ¿y cómo se hace esto? Pues, ¿y qué le digo? ¿Y qué actitud tomo? ¿Y qué estilo cojo? Y qué, claro, pues las típicas dudas de cuando interactúas con personas, ¿no? Pero en el fondo está volviendo a ser inmadura y a pasar por todas las etapas y el líder suyo pues tendrá que volver a ver cuando se focaliza en explicarle cómo se hacen las cosas y cuando se focaliza en enseñarle que es capaz de hacerlas, ¿no? Entonces, pues ahí está el tema de los estilos, ¿no? En el fondo, Francisco, no hay estilos buenos o malos. Los estilos son oportunos o inoportunos, o sea, sirven para cada una de las situaciones. Y lo triste es que, claro, nosotros cuando crecemos, nos desarrollamos, nos salen estilos más fáciles que otros. Y tendemos a usar siempre los estilos más sencillos, cuando en el fondo lo que tenemos es que conseguir desarrollar estilos alternativos porque nos serán útiles en algún momento en que los estilos más naturales no son tan oportunos. Entonces, lo primero es conseguir desarrollarlos todos y segundo es ser artista para sacar en cada momento el oportuno, ¿no? Porque tú puedes tenerlos todos, pero cuando toca el delegativo, pues sacas el dictatorial, ¿no? A ver, hay que saber, pues, que una persona que es madura, pues déjala, y una persona que es inmadura, pues guíala. Pero no confundas, o sea, no la guíes cuando es madura o la olvides cuando es inmadura, no tiene sentido. Ambos son posibles, pero con situaciones distintas.
Muy bien, muy bien. Me quedo, o sea, me ha encantado lo que has explicado porque es lo que tú dices, ¿no? Depende de la situación y de la persona, pues tienes que tener un estilo u otro, ¿no? Porque no pierda motivación y al final sepa guiarla, ¿no? Es curioso porque yo creo que también es necesario pararnos a pensar, los que lideramos equipos, pararnos a pensar un poco en qué tipo de líderes somos, porque muchas veces no lo sabemos, ¿no? Y si hacemos ese ejercicio, yo creo que es bueno porque nos vamos a conocer mejor y vamos a ser conscientes, ¿no? En un momento dado de por qué actuamos como actuamos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo una mentoría con una chica, ¿no? Que además está entrevistada en el podcast, que es Susana Serrano, y una de las preguntas que me hacía, oye, necesito que me describas qué tipo de líder eres, ¿no? Y a mí me salían como 4, 5, 6. O sea, dice, eso es imposible. Tienes que centrarte más ¿no? En descartar los que, digamos, los que no eres en su totalidad o en general y centrarte. Digo, pero Susana, es que no lo sé. Es que soy, o sea, depende de la situación y me pasaba eso, ¿no? Entonces yo creo que es un buen ejercicio pararnos a pensar, oye, ¿qué tipo de líderes somos? Y Francisco, bueno, es también porque has reaccionamos dado como en lo reaccionamos que algunas creo veces. yo que es la tecla, y es el pararnos a pensar, en el fondo, es ser líderes más conscientes. Es la clave, o sea, ser consciente de por qué me salen las Claro. cosas, por qué las hago, desde dónde las hago, si las hago desde los miedos, desde los valores, desde las motivaciones. O sea, el conocernos para poder y a partir de ahí, pues habrá momentos de estrés en que no consigas controlarlo, ¿no? Pero al menos tener esta capacidad de pensar cómo soy y cómo he actuado o preparar cómo quiero actuar en la reunión que tengo en tal momento. Porque al final es eso, si eres consciente, a partir de ahí tú mismo te planificas tus estrategias, tus estilos, pero en el fondo es como que descubres que tienes una caja con herramientas múltiples y que tienes la capacidad de escoger, de decidir, cojo esta. O sea, no me sale y meto la mano en la caja y lo primero que saco es el martillo. No, no, no. Vamos a ver. Sé consciente de cuáles son tus herramientas y de por qué coges cada una de ellas, ¿no? Entonces, para mí y ser consciente es muy complicado. O sea, yo creo que nadie es consciente al 100%. O sea, es muy complicado porque todos, insisto, tenemos un ego, un yo que al final pues te grita que tienes razón, que la otra persona no tiene ni idea, que nos pasa a todos y eso nos mata muchas veces pues esta capacidad de conciencia, esta capacidad de sacar la curiosidad, ¿no? De indagar, que es lo bonito, ¿no? Y para mí el resumen es conciencia. Tú tienes, precisamente hablando de ego, una frase que me encanta, ¿no? Y que la tengo aquí apuntada, que dice, la clave para combatir el ego es tener la curiosidad de escuchar los motivos y criterios del otro. Me parece fantástica la frase porque al final es eso, ¿no? Meterse un poco en la piel del otro, tener empatía y, oye, ¿por qué estás diciendo, por qué te está pasando lo que te está pasando, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros tenemos esa culpa también que no nos hemos dado cuenta por el ego, ¿no? Entonces yo creo que bajarse un poco ahí a ese terreno, ¿no? Muchas veces es bueno Y para fíjate intentar en la comprender a las paradoja, ¿eh? personas que Cuando tenemos al tenemos lado. el ego alto, claro, el hecho de tener esa idea de que lo que tú tienes en la cabeza es la verdad, es la solución, es lo bueno, claro, en el fondo, si yo, Francisco, tengo esta idea, ¿por qué voy a invertir tiempo o energía en preguntarte, en intentar descubrir lo que tienes tú en tu cabeza? No tiene sentido. Bueno, si lo que tienes es mentira, o es lo que yo tengo, que lo conozco ya, o como lo mío es verdad, pues lo tuyo es mentira. Es que es absurdo, ¿no? Porque en el fondo dices, bueno, pues yo con un ego alto pienso que tengo la verdad, pero en el fondo lo que tengo es una verdad empobrecida porque no tengo la curiosidad de pensar, indagar en lo que tú tienes en tu cabeza, que seguramente si lo comprendo enriquece mi verdad, porque en la verdad, insisto, que no existe. Entonces, cuanto más ego, más pienso que lo que tengo es verdad y más me pierdo algo que me acercaría más a una verdad más completa, más enriquecida, ¿no? Es absurdo, pero es natural. Entonces, pues el tema del ego es, claro, el antídoto es la curiosidad. Entonces, siempre que haya algún tipo de situación en la cual pues hay una persona que, pues yo qué sé, pues que no entiendes bien por qué hace las cosas tal, pregunta. Tener la curiosidad de intentar entender sus motivos, o sea, de empatizar, ¿no? Y en la conversación no solamente vas a descubrir que es posible que haya pues sus razones, sus motivos, sus valores, su algo, sino que la propia conversación va a generar un clima de confianza para el futuro, ¿no? O sea, el conversar muchas veces con personas, pues al final
les muestra pues cómo tú eres, ¿no? Y si eres pues una persona pues curiosa, respetuosa, le generas ese entorno de seguridad para que se abran más fácilmente, ¿no? Respecto al tema de antes, ¿no? Que hablábamos de tipos de liderazgo, ¿no? Y muchas veces, bueno, si tenemos un tipo de liderazgo ahí un poco más dictatorial o un poco... No llegamos a tratar bien a las personas, que a veces pasa, ¿no? Consciente o inconscientemente a veces pasa, ¿no? Yo creo que bueno, y es algo que te he escuchado en una entrevista tuya, ¿no? Se puede influir en el futuro a largo plazo en el rendimiento de una persona dependiendo de cómo le trates, ¿verdad? Porque tú hablabas sobre un estudio norteamericano que había, ¿no? Que cogieron a unos alumnos, ¿no? Los trataban como eso... El efecto Pigmalión, eso es súper Sí, potente. sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, al final se trata un poco de nuestra actitud respecto a la otra persona, ¿no? Puede influirle en cómo esa persona reacciona y se sienta, ¿verdad? Correcto. Esto parte de un mito griego que es Pigmalión, que era un escultor que esculpe una escultura que es Galatea, que es una mujer, o sea, es la figura en piedra de una mujer, y él la quiere tanto que la trata como si fuera pues una mujer real, y al final de la historia pues la estatua pues cobra vida, ¿no? Es conocido como el efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Entonces, hay experimentos en el siglo XX que lo que intentaron es ver cómo tú, la manera que tienes de tratar a una persona, puedes influir en cómo esta persona se desarrolla en el largo plazo. Dices, pero vamos a ver, pero tanto poder tenemos. Pues mira, cogieron a pues un colegio, pues una clase, ¿no? Y en la clase cogieron a los niños y los separaron aleatoriamente en 3 grupos: los superavanzados, los normalitos y los torpes, ¿vale? Aleatoriamente, por tanto, no había ningún criterio académico. Fue, oye, pues aquí van estos y estos, ¿vale? Pero a los profesores les dijeron, mira, este es el grupo de los listos, este de los normales y este de los torpes. Claro, ¿y qué pasa con un profesor cuando tiene en su cabeza la idea, aunque sea falsa, pero él piensa que es verdad porque le han dicho que ha habido pues unos estudios tal? Claro, cuando el listo, él le pregunta algo y no sabe contestar, pues pensará, ostras, pues pues tiene un mal día o no he sabido yo explicarme. Entonces vas a insistir en darle, claro, ser cercano y dedicarle tiempo. O sea, vas a invertir en la persona. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando es de los torpes y le preguntas una cosa y él no sabe? Pues dice, pues claro, es torpe, punto pelota. Y no inviertes nada, claro. El resultado fue, fin de curso, los que estaban en el grupo de los listos, que no eran listos, eran aleatoriamente, eran, pues habría más listos, más torpes, de todo tipo. Avanzaron mucho más en sus resultados, y los que estaban en el grupo de los torpes, que serían tan diversos como los listos, o sea, pues había gente más lista, más tal, se atrasaron en sus resultados. Y en el fondo era motivado por el trato que les habían dado los profesores. Si tú inviertes tiempo en ser cercano, en explicar, en tal y cual, si le das una oportunidad de que aprenda, te puedes sorprender. Pero si tú ya lo condenas y lo consideras que es tonto o que es incapaz o que no es posible que haga tal cosa, en el fondo se cumple la profecía. O sea, al no darle la oportunidad y no dedicarle el cariño y el tiempo, el liderazgo de tiempo en la tarea, en la persona, guiarlo, acompañarlo, claro, como no lo haces, la persona no se desarrolla. Entonces, tú mismo la has hecho torpe. Entonces, es totalmente cierto que la manera que tenemos de tratar a estas personas, en el fondo, impacta en su desarrollo. Es brutal este estudio que has comentado, pero incluso yo creo que el mejor ejemplo o un ejemplo muy similar o que se puede comparar a esto es la educación que nosotros le damos a nuestros propios hijos, ¿no? Y los valores que les damos, ¿no? Si nosotros les creamos confianza o les transmitimos seguridad, ellos en el futuro, a largo plazo, como tú dices, van a tener esa confianza y esa seguridad. Pero si estamos encima, oye, que mira, que no sabes hacerlo, que tú no vas a conseguir esto, al final, yo creo que es el mejor ejemplo, ¿verdad? Exactamente igual. O sea, esto pasa con compañeros del trabajo, con tus hijos, con tu mujer, con tu marido, con tus familiares, con tus amigos. En el fondo, tú estás generando expectativas y lanzando mensajes de confianza o de desconfianza y la persona los recibe. Entonces, cuando tú a un niño le trasladas un mensaje de desconfianza, él va a pensar, es que soy tonto, es que no soy capaz. Y en el fondo tú has creado la realidad, pero no es real. Es mente que un día pues que te digas un cabreo tal y le dices, pues es que eres tonto, es que no eres capaz, que es que nunca vas a... Pues él se lo cree. ¿Y qué hace? ¿Para qué voy a esforzarme si soy tonto?
Si mi padre, que es mi Dios, y me dice que soy tonto, que no soy capaz de conseguir esto, joder, ¿para qué voy a hacerlo? Entonces, en el fondo es muy peligroso. O sea, son las herramientas de generar expectativas buenas o malas en las personas, es poderoso o en positivo o en negativo. Le puedes fastidiar la vida a alguien, ¿eh? Totalmente, totalmente, es cierto. Pues súper potente y súper interesante esto que hablamos. Javier, estamos llegando ya al final del podcast. Yo estoy aquí encantado contigo hablando, ¿eh? O sea, estoy aprendiendo muchísimo. Me explica de maravilla, me Igualmente, bro. encanta escucharte, ¿no? Pero no quiero dejar de tener la ocasión, ¿no? Bueno, hemos hablado sobre liderazgo, cómo gestionar el equipo, las cualidades de un líder, ¿no? Pero tú tienes un libro que se llama Lidera con el corazón, que tratas un poco todo esto, todo lo que hemos Sí. hablado, ¿no? Entonces, oye, ¿qué nos puedes contar? Algo, digamos, que no hayamos hablado aquí, pero que venga en tu libro y sobre todo también cómo se puede conseguir. Pues mira, yo creo que hemos tratado bastantes temas de los que vienen en el libro, porque digo, pues habla de propósito, habla de amor, Ujú. que no hemos tratado, pero en el fondo, y cuando digo el amor, pues todos me miran y se sonríen. Digo, a ver, entendamos qué es amor. O sea, entre dos personas y vamos a verlo como una mezcla de ciertas cosas, de cercanía, de confianza, de empatía, de transparencia, de generosidad, de respeto, de escucha, de solidaridad, de ayuda, de altruismo, de compasión, de amabilidad, de asertividad. O sea, le podemos colocar un conjunto de ingredientes donde cuando se dan y son positivos, que los hemos visto pues muchas veces en la charla, ¿no? Ostras, es amor, es respeto, es generar un entorno positivo con las personas, ¿no? Pues el amor pues es un capítulo en el libro. Pues hablamos también de actitud, que lo hemos visto muy resumido en el concepto de actitud versus aptitud, ¿no? Pero en el fondo que es un temazo para hablar, incluso desde la filosofía estoica, de a qué temas tienes que dedicarle tu tiempo y qué temas tienes que pelear por ellos y qué temas pues son como son y punto pelota, ¿no? Bueno, pues hablamos también de la comunicación positiva, con los conceptos de asertividad, de escucha activa, de empatía. O sea, pues hablamos de valores también, o sea, en el fondo desde dónde tomamos las decisiones. O sea, las decisiones las podemos tomar desde muchos sitios, desde los miedos, desde lo que nos gusta, desde lo que consideramos que es importante. Lo importante son los valores. Los miedos suelen ser los atajos para no enfrentarme con cosas que me pueden parecer complejas y por tanto me generan miedo, ¿no? Cuando decides desde los miedos, normalmente no vas a dar tu mejor versión. Y bueno, el libro pues avanza y hablamos también de cultura, ¿no? De lo que te explicaba de cómo adaptarte tu forma de ser o tu manera de presentarte en función de la cultura en la que estás, ¿no? Y al final del libro, esto no quiero contarlo porque después pues haría un spoiler, porque son 10 capítulos, los primeros 9 son pues muy descriptivos y el último es una experiencia bastante traumática que tuve yo en Colombia, donde, digamos, el máximo estrés que he podido vivir en mi vida, una situación compleja, con riesgo incluso de tener que cerrar la compañía. Y claro, pues al final, pues cómo fue mi proceso mental desde donde llegué a la conclusión. Bueno, llegamos mi mujer y yo, pues una noche hablando, pues estábamos, bueno, pues súper asustados, con muchísimos miedos, pues al final, pues cómo decidimos que solucionaríamos este tema, ¿no? En el fondo es, pues coges todo el resto, te metes en una situación de mucho estrés y vamos a ver si eres capaz de aguantarlo, ¿no? O sea, como una prueba de estrés, ¿no? De hecho, Francisco fue el primer capítulo que escribí, ese lo tenía hiper claro. A partir de ahí, el hacer el desmenuzarlo en distintos temas fue más complejo, pero es que ahí se concentraba todo. Genial. Y lo podemos encontrar en Amazon, por ejemplo, ¿no? O en cualquier... En Amazon está, en librerías también, paramos, en Amazon es lo más fácil, tanto en la versión papel como en la versión Kindle, está ahí en Muy Amazon. bien. Oye, ahora cuando te compre el libro, Te lo yo... firmo. Exactamente. Espero que nos veamos algún día en el restaurante de Cipi o donde sea Bien. y que me lo firmes, ¿vale? Eso va a quedar grabado aquí, ¿eh? Está hecho, Francisco, vamos, clarísimo. Muy bien, muy bien. Oye, y para estas personas que han vibrado contigo, ¿no? Que le ha gustado lo que hemos hablado aquí hoy, que yo creo que tiene que ser el 100% o acercarse muchísimo al 100% de las personas que nos escuchan, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, estoy bastante activo, o sea, tampoco un loco, pero en LinkedIn, Javier Rodríguez Molouni, y luego abrí hace, no sé, como 2 o 3 meses un canal en YouTube donde estoy
subiendo pequeñas píldoras de temas que trato en el libro, bueno, pues vídeos cortitos, que pueden ser pues, de entre 5 o 10 minutos con cada tema, ¿no? Entonces, pues ahí sigo subiendo vídeos, que en el fondo, pues eso, pues es una manera distinta de comunicar lo que tengo en el libro, que es más ameno que pues, la gente que prefiere pues, es escuchar pues, un podcast o una voz o un vídeo, pues es más sencillo, es más cortito, es autocontenido, o sea, no lío hay mucha cosa, sino que en cada vídeo los puedes mirar en el orden que tú quieras, no pasa nada. Entonces, bueno, pues ahí pues también hay pequeñas píldoras, ¿no? de lo que cuento en el libro. Genial, genial. Javier Rodríguez Molouni, ha sido un placer aprender contigo todos estos conceptos sobre liderazgo en empresas, ¿no? Conceptos que sin duda tenemos que tener muy en cuenta para poder ser unos buenos líderes de equipo y de los que yo personalmente me quedo con muchísimos de ellos, muchísimas de las ideas que has comentado. Así que muchísimas gracias por compartir este tiempo con los oyentes del Club de Alto Rendimiento Empresarial. Y oye, espero que esa granizada que se ha oído de fondo de vez en cuando, hoy en Madrid... Estamos hoy en Madrid, que está cayendo una granizada, sí. Que está golpeando las ventanas y la verdad es que hay veces que, disculpadme, se ha colado un poco. Oír ahí un ruido raro, era el granizo. Bueno, Javier, pues oye, lo dicho, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo para todos. Llegamos al final del episodio número 41 del podcast. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algunas de las cosas que hemos comentado con Javier y te haya servido de inspiración o al menos que te haya dado alguna idea que puedas aplicar en tu negocio. Como ya sabes, este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial, que es un club online donde podrás aprender, hacer networking, ganar experiencia, tener más visibilidad y muchas cosas más que te invito a que descubras en www.clubdealtorendimientoempresarial.com. Estoy súper contento porque el club va creciendo, cada vez somos más, cada vez estamos ayudando a resolver más problemas a empresarios y emprendedores, problemas con los que nos encontramos en nuestro día a día. Y también se está generando una gran comunidad donde nos ayudamos unos a otros con ese punto en común, que es la mentalidad empresarial y emprendedora. Seguimos la semana que viene con más invitados, con más temas interesantes y te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando y así no te perderás ningún episodio. Y sí te pediría, si es que te ha gustado este podcast y te apetece, que lo compartas en redes sociales o se lo pases a alguien que creas que le puede gustar. Nada más, me despido hasta el siguiente episodio, que pases una magnífica semana.